Padre, porque tus pensamientos siempre son altos, Dios de los cielos, porque tu misericordia es infinita, porque todas las cosas siempre tendrán un límite y las cosas, Señor, las que tú nos das, siempre se tendrán una proyección. Siempre sea hoy, Señor, que estamos completando, porque la cosecha no termina mientras no podamos separar, seguir separando, Dios de los cielos, y seguir rastrillando, seguir cambiando o, o sacando el mejor grano, Dios de los cielos. No termina mientras no comience, Señor, esta nueva cosecha. Y por eso todo, todo, todo lo que tú nos das, Señor, siempre es incomparable, porque lo que tú nos das es verdadero. Y lo único verdadero es lo que viene de ti. Yo quiero bendecir, Señor, a mis hermanos y a mis hermanas. Yo quiero bendecir, Señor, tu reino y tu justicia que tú nos has dado. Yo quiero bendecir, Señor, el nombre en cada uno de nosotros. Porque ese, Señor, que se hace memorial en nuestras vidas, ese Dios de los cielos, el que nos permite renovar, restaurar, edificar, construir conforme a tu voluntad, ese también, Señor, nos permita que todo lo que ha sido paja, todo lo que tenemos que mandarlo, Señor, al fuego, pues Padre, en el nombre de Cristo Jesús, qué mejor que podamos hacerlo levantando nuestras manos, que podamos hacerlo, Señor, con tu fuego, con el fuego de tu espíritu, que podamos hacerlo como varones ceñidos en ti, como mujeres, Dios de los cielos, levantando ese fuego, porque ese, Señor, es el único, el de tu espíritu, que levanta lo que tú has levantado, Dios de los cielos, que hace, Dios, que tu día, que hace, Señor, que tu nueva siembra, que tu nueva cosecha sea santa también, Señor, como tus hijos, sea santa, Señor, como tu tierra, sea santa, Señor, como tu tierra, sea santa, Señor, como tu valle, Padre, para que en el nombre de Cristo Jesús esa espada pueda cortar, ese fuego, Señor, pueda, pueda ser un holocausto agradable a ti, ese fuego, Señor, pueda tener un aroma, Padre Santo, y ese corte, Dios bendito, sea siempre para mostrar lo que a tu diestra, lo que a tu justicia da, porque en el nombre de Cristo Jesús esas aguas siempre sirvan, Señor, para prevalecer. Y Señor, el resto, pues, Padre, que sea completándose y que sea llevándose, Señor, en cambio, a ese fuego que no es santo, pues ese siempre ha habido y ese habrá, Padre, pero el tuyo es el único en cambio que levanta. Por eso, si el fuego de tu espíritu es en medio de nosotros, sabemos que estás completando la buena obra. Si el fuego de tu espíritu es de nosotros, sabemos, Señor, que la muerte está quedando atrás, que el pecado, que, Señor, la separación, que, Señor, la, 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 la infertilidad, que, Señor, el hambre, la sed, que el adulterio van quedando siempre atrás desde los cielos. Y que, Señor, en cambio siempre vas levantando una novia santa, siempre vas levantando, Señor, una casa, un reino, una justicia, una Jerusalén santa. Por eso, bendito sea, Señor, la luz de tu palabra, la luz de tu voluntad, para que se cumpla, Señor, como en los cielos. Y, Señor, lo cumplamos caminando, caminando, Señor, en tus caminos, Dios de vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Amén. tenemos uno de los, uno de los episodios de los libros que son más importantes, que son los de Job. Y qué mejor con Job eh, para, para seguir viendo, pues, como decíamos, cómo le veía a Dios y en realidad, al mismo tiempo, cómo le veía a Dios, al mismo tiempo, cómo él tenía que resolver sus problemas. Entonces, el libro de Job dice en el verso 1:6. Job 1:6, desde el 1:6 dice, hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos. Y Jehová dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió a Jehová y dijo, de recorrer la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él en la tierra. ¿Cómo es él? Hombre intachable,
recto y temeroso de Dios. Y apartado del mal. Así es como tengo mi versión. Entonces, así es como le llama a Dios. Entonces respondió Satanás y dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene? Por todos los lados has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Si no te maldice en tu misma cara. Así que, ¿cómo era Job? Podemos ver si es que tenemos versiones, porque aquí yo le tengo como le había leído, intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cómo lo tiene usted? ¿Alguna versión diferente? Yo tengo, Marquito, dice, un varón llamado Job, este era hombre cabal y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hombre, cabal y recto. Muy bien. Exactamente. Y apartado del mal. ¿Alguien más? Y en otra versión tengo perfecto y recto. Perfecto y recto. Así es como podríamos verlo. Perfecto y recto. Entonces, entonces, la pregunta de Adri era, si los puede nuevamente reformular la pregunta. ¿Cuál era su pregunta, Adri? Porque, Adri, si otra vez nos puede decir, porque ahí, claro, ahí tenemos el antecedente de cómo era aquí específicamente, ¿no? Y aquí Adri también nos hablaba de que era un hombre justo. No sé si Adri me escucha y Marquito, yo tengo que era un hombre cabal, recto, que tenía a Dios. ya. Entonces, Yo tengo una que dice, Job es un hombre intachable, honesto, respeta a Dios y rechaza el mal. ajá, ajá. Entonces, ahí hay, como decíamos, o mejor dicho, ya vemos Job como es, ya vemos Satanás como es. Entonces, ahí nos falta la parte de igualar las cosas, porque, porque viene Satanás y Satanás eh, quiere, quiere como mostrar la balanza de Dios, ¿no? Y, y Dios le va a poner de una u otra forma en su lugar a Satanás. Pero al mismo tiempo de poner a Satanás, le levanta, le pone en el lugar que está Job. Y si Job está en ese lugar para Dios, ¿qué ha hecho Job? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha cegado Job? ¿Qué ha cosechado Job?
Entonces vamos a, entonces vemos al protagonista, ¿no? Job 2:9. Entonces su mujer le dijo, aún conservas tu integridad, maldice a Dios y muérete. Pero él le dijo, como habla cualquier mujer necia has hablado, aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal. En esto Job no pecó con sus labios. Job 2:9, ¿cómo tienen ustedes? Entonces, bueno, en definitiva, la situación es la siguiente, ¿no es cierto? Detrás de eso hay un campo por labrarse. Como decíamos, detrás de eso hay un mensaje por establecerse, pero resulta ser que el mensaje o lo que está cegando, en este caso, ¿qué es lo que ha sembrado y qué es lo que está cegando este Job? Tiene que haber, tiene que haber un completamiento, tiene que haber algo que le muestre la condición en la que él estaba, la condición que él, la condición que él tenía que mejorar. Entonces, entonces, ¿en qué condición estaba la mujer? La mujer estaba en una condición diferente de la de Job. Tenía amargura, Marquito. Ay, gracias, Adri. Entonces, Pero primera cosa. Marquito, yo creo que si él no supo escoger a su mujer, él no era un hombre tan recto ni tan temeroso de Dios. Ahora yo le pregunto, ¿quién escoge a quién, no? Porque claro, en este caso, tenemos que ver a los protagonistas, a todos los protagonistas. Entonces, Adri nos hablaba de la justicia. Entonces, ¿Dios está haciendo justicia? Sí. Estamos hablando de la justicia en el caso de Job. En el caso de Job, no, Dios no le llama por su justicia. Entonces, todavía, ¿y por qué no le llama justo? Porque la justicia es un ropaje, es un ceñimiento. Y vemos aquí que aparentemente el problema es la mujer y aparentemente el problema son los hijos. Entonces, ¿cómo es posible qué mensaje es el que está dando él? Entonces le falta completar el mensaje. Entonces, ¿cuál es el mensaje completo? El mensaje completo es el de Dios. Y el mensaje completo de Dios, ¿con quién lo realiza? Con Job, ¿no es cierto? Pero también tiene que realizarlo con sus hijos y tiene que realizarlo con su mujer. Y ahí resulta ser que todo esto es el desarrollo de lo que en cada época, en cada siembra y en cada cosecha, estaba, estaba segando y estaba sembrando. Porque todo esto, como usted sabe, se remonta al día en el que sucedieron todas estas cosas. Sí, todo esto sucedió en la época de arado. Así que Job 1:14 dice, vino un mensajero de Job y dijo, los bueyes estaban arando y las asnas estaban paciendo junto a ellos. Así que, por eso decíamos, ahí se presenta, es cuando se presenta el problema. ¿Qué le faltó? ¿Qué le faltó a este arado? Le faltó allanar. ¿Por qué allanar? Porque detrás de eso vemos que hay una mano que está oculta. Vamos al complemento de las cosas.
Esa mano que está oculta es la mano de Absalón. Entonces, del poder de Absalón. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué es Absalón? Absalón es un poder que actuó en Absalón, un poder que actuó antes, un poder que vemos que actuó aquí también. ¿Y cuál es ese poder? Ese poder es el poder del oponente. Así que, ¿qué hace esa mano en tiempo de arado? Pues en lugar de igualar las cosas, en lugar de nivelar el terreno, aquí mostró los desniveles. ¿Se da cuenta? ¿Por qué mostró los desniveles? Porque muestra a sus hijos, muestra a su esposa, y sus hijos y su esposa no estaban en el nivel de él. Entonces, si no estaban en el nivel de él, ¿qué es cuál era cómo estaba su pacto? ¿Cómo estaba, con quién hacía su nivel? ¿Dónde estaba su nivel? ¿Dónde estaba su fuerza? ¿Dónde estaba? Entonces, ese, si podía ser exitoso, y como comentábamos, no tenía una siembra, parece que hay un sembrador, y como vemos, hay una cizaña, hay un sembrador de cizaña que está ahí metiéndose, hay un sembrador de adulterio que se está metiendo. Claro, y ahí hay una hambre y hay una sed, y la hambre y la sed resulta ser que viene con los hijos y viene con la esposa. Entonces, y el hambre y la sed resulta ser que es la misma hambre y la misma sed de Absalón. Entonces, bueno, en este caso, lamentablemente se nos fue Adri, pero la respuesta en el caso de Job, vemos que ahí el que estaba satisfecho era Job, pero todavía necesitaba satisfacer el hambre y la sed o el problema de adulterio, el hambre y la sed de sus hijos y de su esposa. Entonces resulta ser que él estaba más preocupado de sus hijos y más preocupado o despreocupado de su esposa que no podía satisfacer no podía hacer justicia. Entonces, ¿por qué? Porque necesitaba abrir nuevamente las fuentes, ¿no es cierto? Y aquí vemos a un Job que, que no se ve ni como sembrador ni como segador, y a una mujer que tampoco se le ve como sembradora ni como segadora, y a un Dios que le muestra que lo que estaba haciendo Dios era arando, porque lo que estaba haciendo Dios es dándole voz a Satanás para que Satanás muestre el problema, pero al final de cuentas haciendo justicia, porque de todo eso, ¿qué hace? Lo que hace con Satanás es echarle abajo todos sus planes, echarle abajo toda su injerencia y su quererse poner a el nivel, porque si bien es cierto, los hijos de Dios se presentan, pues Él es el único ahí invitado que está, es el único que está desnudo, es el único que está con sed, es el único que está sin calzado, es el único que está mal vestido, por ponerlo en ese sentido. Entonces, la justicia, al final la justicia de Dios termina mostrándole a, a Job el ceñimiento, como decíamos, ¿no? Que cuánto la capacidad, con qué él se ceñía, qué es lo que tenía que él ceñirse. Así que, bueno, entonces, no sé si tiene alguna pregunta. Entonces, vamos podemos ir con estas dos historias, vamos con Absalón, que por ahí es donde eh, queríamos también completar. Y si alguien tiene alguna pregunta de Absalón. Absalón es el primer hijo de David. No. No, no necesariamente, no es el primer hijo. Absalón ya me parece que es el tercero, Absalón es el tercero. Pero es el hijo. Es hijo es hijo de David. Ya, entonces,
Mire lo que pasa con Absalón. Segunda de Samuel. Segunda. Estoy buscando los pasajes que vimos. A ver. Si me ayudan. Ay. Lo que sé es que en segunda de Samuel estoy tratando de... A ver. ¿Es segunda de Samuel 18? Sí. Vamos con segunda de Samuel 18. Permita, muchas gracias. Sí, Absalón ha muerto, Absalón. Ya. Este es el pasaje. Segunda de Absalón 18:18. En vida, Absalón había tomado y erigido para sí una columna, un pilar que está en el Valle del Rey, pues se había dicho, no tengo hijo para perpetuar mi nombre, y llamó la columna por su propio nombre, y hasta el día de hoy se llama la mano de Absalón, el poder de Absalón. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es lo que habíamos dicho? ¿Cuál es el poder de Absalón? El poder de Absalón es erigir un pilar, elegir una columna, elegir algo que no debería estar y mostrar por otro lado el Valle del Rey. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el Valle del Rey? El Valle del Rey es el lugar en donde, o bien, eso lo dice, o bien está el poder de Absalón, o bien está el nivel del rey, el nivel del verdadero rey, el allanamiento, el allanar del verdadero rey. Entonces, tenemos que ver quién es Absalón. Y para ver a Absalón, tenemos que ver qué es lo que hizo Absalón en vida y por qué lo hizo. ¿Cuál fue la motivación de toda su vida? Entonces, ¿cuál fue la motivación de toda su vida? ¿Cuál fue la motivación? ¿Cuál fue la motivación? Adri, nuevamente bienvenida. No sé si contestamos su pregunta, pero si no vamos contestando en el transcurrir con Absalón también. Entonces, ¿cuál fue la motivación de Absalón? Era como que Perdón, aquí permanezca, se me desconectó el internet. ¿Ya? Entonces, gracias, Adri. Mía, como que prevalezca su nombre, prevalecer su nombre, alguna cosa así. la motivación de Absalón exactamente era el nombre, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué problema tenía Absalón? Absalón no tenía nombre. ¿Y por qué no tenía nombre Absalón? ¿Por qué? Porque no conocía su nombre. ¿Ya?
Que no se Entonces, nivelaba. porque exactamente, entonces nunca dio la talla ni de su nombre, ¿sí? Y por el contrario, a través de su nombre, miró sus altibajos de su nombre. ¿Por qué? Porque no conocía su nombre. Entonces, ¿cuál era el nombre de Absalón? ¿Cuál es el nombre de Absalón? ¿Quién es Absalón? Es el hijo de David. Entonces, ahí vemos. Entonces, si no conocía su nombre, obviamente era porque su papá, ¿qué hizo su papá? Entonces, ¿qué hace un padre? ¿Qué hizo el papá de Absalón por Absalón? Vamos por ahí. ¿Qué hizo el papá de Absalón por Absalón? Lo mismo, más o menos lo mismo que qué hizo Job por los hijos, para ver si hay justicia, como decía Adri, y ver si podemos relacionar las dos cosas con Absalón. ¿Qué hizo? ¿Qué le dio? ¿Qué le dio el papá de Absalón? ¿Qué le dio David a Absalón? ¿Qué le dio? Vamos con todos para... ¿Qué le dio? ¿Qué le dio Mía? ¿Qué le dio Adri? Bueno, si usted fuera, a ver, ¿cómo le ponemos? Si usted fuera David, ¿qué le daría a Absalón? ¿Qué le darías a Absalón si fueras David? Pues la tierra arada y allanada. La tierra arada y allanada. Muy bien. Pues él tenía casa, él tenía ovejas, le dio arada y allanada. Adri, ¿qué le dio? Lina, ¿qué le dio? ¿Qué le daría a usted, perdón, qué le daría a usted a Absalón si usted fuera David? Yo creo que Marquito, él no tenía una paternidad definida, una identidad definida. Ya que, entonces, ¿qué le daría a usted? Yo lo que le daría es el nombre. Le daría el Identidad. nombre. Yo le daría Identidad. identidad. Le dio. Identidad. Exacto, y le dio nada más ni nada menos que el nombre. ¿Qué nombre le dio? Por eso es importantísimo esto. ¿Qué nombre le dio? Padre de la fe, dice en la traducción. No. Verá, No. Af significa papá. Ah, Y yo le pregunto, ¿cuántos nombres tenía Absalón? Le voy a dar otro nombre de Absalón. A los que nos gusta esta parte a ver. Vámonos. Vámonos al libro de... ¿Sabía que Absalón tenía otro nombre? Pues vamos a verlo. Chúzate, estamos con el tiempo. Segunda de Crónicas, capítulo 11. Segunda de Crónicas 11:21. ¿Qué dice? Ahorita le voy a decir para señalar el nombre, para ver si usted sabe el nombre, ¿no es cierto? A ver, dígame. ¿Alguien puede leerlo? Segunda de Crónicas 11, verso 21. Segunda de Crónicas, ¿qué Marquito, perdón? 11:21. Dice, amó Roboam a Maca, hija de Absalón. Es decir, que Absalón, escucha, Absalón no tenía hijos o sí tenía hijos. Aquí Absalón, dice que sí. Tenía hijos, pero sin identidad. por eso vamos a ver. Primera cosa,
Sí tenía hijos. Sí tuvo una hija. Lo que pasa es que no tuvo hijos. Segunda cosa. Absalón se llamaba Absalón, pero no solamente se llamaba Absalón. Vaya a Primera de Reyes. Capítulo 15. Perdón, ¿cuál dijo? Primera de Reyes, capítulo 15. Verso 10. Capítulo 15, verso 10. Dice. Solo porque le estoy mencionando que, ¿cuál era el otro nombre de Absalón? Abisalom. Exacto. Entonces, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué es importante estos nombres? Por la No sé si identidad. perdón, por la Por identidad. la identidad. Exactamente. Entonces, Absalón, vemos que Absalón no tenía identidad. Y yo le pregunté, voy a seguir preguntando, si usted fuera el papá de Absalón, ¿qué le daría? Y me dicen, le daría un nombre. Y resulta ser que le daría el nombre y le daría identidad. Y resulta ser que le dieron la identidad de Absalón y la identidad de Abisalón. ¿Ya? Ahí estamos claros, ¿no es cierto? Y ahora ya vamos a ver qué significan. ¿Qué significa Absalón? Absalón viene de dos términos. ¿Usted cómo le llamaría a Dios? ¿Cuál es el nombre más bonito para Dios? Abba Padre, ¿no es cierto? Entonces, Absalón es la suma de Abba o de Ab con Shalom. Entonces, ¿y cuál es el mejor deseo y cuál es la mejor bendición que le daría a su hijo? Shalom, 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 shalom. Y resulta ser que no solo le puso a Absalón, sino que se llamaba como Abi Shalom. Entonces, si Ab es padre, ¿qué es Abi? Abi es más que Abba, porque Abba como que es papito, como dicen, bueno, Abba es padre, ¿no? Pero Abi es mi padre, Abi Shalom, mi padre de Shalom, mi padre de, como dicen, de paz. Así que, ¿qué le parece, Erika? ¿Quién le dio ese nombre? ¿Quién le dio esa identidad? Uy, se nos fue. Es que así El sin padre hablar. mismo. ¿Ah? La mamá, Padre mismo. Marquito. Eh, ¿La mamá o el papá? ¿Se da cuenta? La mamá, La mamá. claro. Alguien que no tenía Esa le salió buena. la suficiente identidad. Le dio Porque no es identidad, sino es reconocimiento lo que quería la mamá, que le reconozcan al hijo. Claro. pero esa identidad le dio David.
Entonces, por eso, ahora, ¿qué le daría usted a Absalón? ¿Qué le daría usted a Absalón? La identidad de hijo. Eso es lo que, ya ve, entonces ahí es donde, sigamos. ¿Qué le daría usted, Carmita? ¿Qué le daría usted a Absalón? Ya le dio, imagínese, pucha, lo máximo, pues. ¿Qué le daría usted? Identidad de hijo. Identidad de Pero ahí está en el nombre. Entonces, por eso, ese nombre él cumplió. Ahora yo le pregunto, si Absalón, por eso es interesante lo que decíamos. ¿Dónde estamos? Hoy otra vez se me fue. Esa. Entonces, segunda de Samuel 18 dice, en vida, Absalón dijo, yo no tengo hijo para perpetuar mi nombre. Entonces, Paternidad. entonces, y mire, y nada más y nada menos que él puso su columna, él puso su sello, él puso su mano, él puso su poder en el Valle del Rey. Entonces, ¿cuál es el valle? ¿De cuál rey está hablándose? ¿De cuál rey está hablando? Entonces, ¿cuál fue el rey de Absalón? ¿Cuál fue el rey de Absalón? ¿Cuál fue el rey de Absalón? Uno sin paternidad. ¿Cuál debía ser el rey de Absalón? Nada más ni nada menos que David. Porque ¿quién era quién era el primero que sabía cuál era el rey? El primero era el hijo, pues. ¿Y quién? Ahora yo pregunto, de todos los israelitas presentes, pasados y futuros, ¿quién querría poner su nombre sobre el nombre de David, sobre el rey David? ¿Quién querría poner? Nadie. Entonces, Tal vez este alguien que señor, representaba a un rey falso que quería sobreponer un sobrenombre. entonces, por eso Adri le pregunto, ¿qué tan justo Alguien era Job? usurpador de identidad. Exacto, por eso yo le pregunto a la Adri, ¿qué tan justo era Job? Porque Job era intachable, Job era recto, pero usted me habló de justicia. Entonces, ¿qué tan justo, qué tan buen padre y qué tan buen esposo era Job? Entonces, ¿qué le faltaba a Job? ¿Sí? Le faltaba nada más y nada menos que por Dios aprobado. ¿Pero qué? ¿A quién tenía que callarle la boca a Dios? ¿Tenía que exaltarle a Job? ¿Tenía que exponerle a Job o tenía que callarle la boca a Satanás? Clarísimo, Marquito. Súper claro. Entonces, para callarle la boca a Satanás, ¿a quién tenía que elevarle? Tenía que nivelarle a su esposa. Entonces yo le pregunto, y para todos, ahí la mano de un valle, o mejor dicho, la mano de un falso rey, de un falso Absalón, porque Absalón resulta ser que el más falso, el Absalón, que era Absalón, no sabía que era Absalón y no tenía identidad de Absalón, entonces tenía la identidad de otro Absalón. ¿Me explico? Entonces, él, si usted pudiera calificarle como Absalón, ¿qué es lo que llevaba él? Mi padre es Shalom. Entonces, por eso, ¿qué tenían que darle? ¿Qué tenían que darle a él? Resulta ser... Identidad de hijo. Identidad de hijo. Exacto. Entonces, ahora mi pregunta es, ¿cómo se da la identidad de hijo? Esa es la pregunta, porque eso es lo que parece ser que nunca le dio David. ¿Y David qué hizo? Entonces, dos cosas que no hizo David. David aró y David allanó. Ahora, eso transmitió a sus hijos. Parece que no, Marquito. Por eso es importante, porque aquí está, a eso Marquito. vamos.
Marquito, dígame, Daniel. Marquito, y eso se da con la instrucción. Exacto, entonces, eso se da. Eso no se da por sentado. Eso se da por paternidad. Y que, como dice Daniel, se da por paternidad. Entonces, ¿qué es paternidad? ¿Qué hace la paternidad? Primera cosa, ¿qué le daría a usted? Él le dio, mire, él le dio una semilla. Eso es paternidad. Porque todo lo que usted pueda concebir que le puede dar a Absalón lo tenía mejor. Por eso le hacía la pregunta, ¿qué le daría usted a Absalón? ¿Qué estaba pensando? Lina, ¿qué le daría a Absalón? ¿Sabe qué le daría yo? Allanar. Pero ahorita, pero hace rato, ¿qué le daría? Le daría todo lo que le dio Job, todo lo que le dio David. Entonces, tenía posiciones, tenía arados, tenía todo. Pero, ¿sí? Entonces, esa es primera cosa. El mejor regalo de Dios se llama identidad. Entonces, el mejor regalo de identidad de Dios se llama semilla. Entonces, David le dio una semilla a David. Ahora, ¿qué se hace con la semilla? ¿Sí ve? ¿Para qué es la semilla? ¿Qué se hace con la semilla? A la semilla se le tiene que sembrar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién le enseña a sembrar? ¿Se da cuenta? El único que le puede enseñar a sembrar es el padre. Entonces, aquí, ¿qué le sembraron? ¿Qué le sembraron a Absalón? Una falsa identidad. ¿Qué le sembraron? Dice. Falsa paternidad. Una falsa paternidad. Exactamente. Él mismo dice, yo no tengo hijo para perpetuar mi nombre. Entonces, ¿cómo se sentía él con respecto a su papá? ¿Cómo se sentía? Y su papá con respecto a él, ¿cómo se sentía? Entonces, ¿qué le faltaba? Le faltaba justamente aprender a arar. ¿Qué es arar? ¿Sí? Justicia. Arar es justicia. Entonces, arar tiene dos implicaciones. Arar tiene que ver nuevamente, arar tiene que ver con la garganta. ¿Sí? Ahora, vamos en época de arado. ¿Cómo estaba la garganta de Satanás? ¿Cómo está la garganta de Satanás? ¿Cómo está la garganta de Satanás? ¿Cómo está la garganta de Satanás? Bla, 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 bla. Con sonidos Entonces, extraños. ¿a Dios con qué se le presentó? Con semillas extrañas. No. Perdón que le diga no. Pero se le presentó con sed. Entonces, Satanás, sed de adulterio, ¿no es cierto? Es lo que tiene, sed de adulterio. ¿Sed de qué? De que se le dé la voz a la adúltera. Eso. Porque la adúltera va a escuchar lo que se debe hacer, pero va a hacer lo contrario. ¿Ya? Entonces, se presenta. Y al final de cuentas, ¿cómo hará Dios con Satanás? ¿Cómo se hará con Satanás? ¿Cómo se hará? Callándole la boca. Entonces, ¿qué le dijo a Satanás? Cállate. O le dijo, a ver, ¿cuál semilla? A ver, ¿cuál arado? A ver, ¿quién enseña a quién? A ver, ¿cómo es la paternidad? A ver, ¿cómo es la siembra y la cosecha? A ver, ¿cómo es la semilla mala? ¿Y cuál fue la que prevaleció? ¿Quién prevaleció? En la historia de Job, ¿quién prevaleció? La buena semilla. La buena semilla. ¿Cómo sabemos Lo que Dios sembró. ¿Ah? Lo que Dios sembró. Lo que Dios sembró. Entonces, lo que Dios sembró, ¿qué tuvo que hacer?
¿Qué tuvo que hacer lo que se siembra? Primerito, tuvo que Prevalecer. Callarle la mostrar, boca. exacto, taparle la boca. Y para taparle la boca, para tapar la boca a alguien, ¿qué tiene que hacerle Dios? ¿Qué tuvo que hacer con Job? ¿Qué tuvo que hacer con David? Para taparle la boca a alguien, ¿qué tiene que hacer un hijo? Para taparle la boca a alguien, para taparle la boca a su papá, para taparle la boca al mentiroso, para taparle la boca a la adúltera. ¿Qué tiene que hacer usted? Tiene que, o bien bla, 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 o bien qué, o bien antes del tiempo de la muerte, antes del día de los muertos, tiene que, tiene que mostrar toda la fortaleza de la semilla, toda la fortaleza de la identidad. Porque resulta ser que ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál fue, cuál fue el problema de Absalón? ¿Sí? ¿Cuál fue el problema de Absalón? ¿Qué le faltaba? Si no tenía Identidad. problemas de identidad, ¿qué le faltaba a Absalón? Si tenía problemas de identidad, ¿qué le faltaba a Absalón? Eso es lo que dice. No tengo hijo para perpetuar mi nombre. No tengo hijo, no tengo nombre. Entonces, ¿qué le faltaba a Absalón? ¿Qué le falta? Haber allanado su tierra, pues, Ya está sanada. Entonces, ¿qué le faltaba? la semilla. Exacto, exacto. Entonces, ¿qué se tiene? Entonces, ¿qué se... nuestro padre, mi papito, como decimos nosotros. Cuando le decimos papito, ¿qué estamos diciendo? Nosotros somos ¿qué? ¿Se da cuenta? Entonces, a la semilla, ¿qué hay que hacerle? Hay que, como lo dice el libro de Isaías, pero ya con esto, ¿alguna pregunta? Dice, hay que, para sembrar, hay que arar, hay que abrir y hay que rastrillar. Arar, abrir y rastrillar. Ajá. Así es como dice. Pero nos falta otra cosa. Hay que, ¿Qué significa rastrillar, perdón? Vámonos a Isaías 28-27. ¿Qué significa rastrillar? Isaías 28-27. Dice, ¿qué se hace con la primera siembra? ¿Qué se hace El después de eneldo la no se cosecha? trilla con trillo. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Se trilla. Entonces, antes de sembrar, ¿qué hay que hacer? Trillar. ¿Para qué se trilla? Aquí lo dice. ¿Para qué se trilla? ¿Para qué el camino? Se trilla. Porque Dios instruye y enseña lo recto. Y La- asimismo tenemos que hacer nosotros dice, a la semilla. se hace girar, dice, ¿no es cierto? Dice, no se trilla. ¿Dónde está?
se trilla. Porque aquí dice que con una vara se sacude el eneldo. Pero, entonces, exactamente, se trilla. Entonces, lo que dice que aquí tiene que haber una separación de dos cosas, ¿no es cierto? Tiene que separarse ¿qué? Tiene que separarse la semilla. ¿De qué tiene que separarse la semilla? De la paja. ¿Me explico? Entonces, ¿cuál es la idea? Que la semilla tiene que pasar por un proceso y tiene que pasar por un proceso también de separación para que lo que quede la verdadera semilla. Porque la semilla, ¿sí? Se tiene que separar incluso de las otras semillas, de las otras, del otro problema, del otro poder, de lo que comentábamos con el caso de Absalón. Así que, ¿cuál era el problema de identidad de Absalón? El problema de identidad es que no sabía trillar, es decir, no sabía sembrar, no sabía cosechar, no sabía allanar la tierra, no sabía equiparar, y no sabía para qué tierra, y no sabía para qué valle estaba trabajando. Y resulta ser que nada más y nada menos que estaba compitiendo, y estaba trabajando, y estaba sembrando y segando. ¿Para quién? Para el valle equivocado, para un reino equivocado. Y sin embargo, pues no sabía que su padre era David. Entonces, por eso, tendríamos que preguntarnos, ¿cómo está la identidad de los hijos? ¿Cómo está la identidad? ¿Cómo está? ¿Cómo está este nivelar, este nivel? ¿Hasta qué nivel entonces llegó Absalón? Absalón quería llegar al nivel del rey. Entonces, ¿quién estaba arando a Absalón? ¿Quién estaba nivelando a Absalón? El poder. Por eso este es el problema, como comentamos. El problema de Absalón es su falta de identidad. Y la falta de identidad es que no conocía su nombre. Y cuando no conocía su nombre, obviamente no conocía su paternidad. ¿Por qué? Porque su papá no le enseñó a arar, no le enseñó a sembrar, no le enseñó a cosechar y sobre todo no le enseñó a igualar el terreno. Entonces, el terreno, ¿para quién pertenece? Al valle del rey. Entonces, ¿qué tipo de rey quería ser Absalón? ¿Y qué tipo de rey le mostró? ¿Qué tipo de reinado le mostró Dios a David? Uno desnivelado, el de Absalón. Exactamente. Exactamente. Entonces, vemos que en este tiempo de nivelarse, ¿qué va a pasar después de este día de los difuntos, digamos? ¿Qué es lo que se va a nivelar? Nuevamente, el poder de Absalón. Y Absalón, la mano de Absalón. Y la mano de Absalón, ¿contra quién se va a ir? La mano de Absalón se va a ir justamente contra esa carencia, esa ausencia de identidad. ¿De acuerdo? Entonces, cuando no tiene identidad, no sabe
cuál es su semilla, no sabe para quién trabaja, no sabe cuál es su tierra y obviamente no sabe qué es lo que está sucediendo, ni con su tierra, ni con su vida, ni con su semilla. Y ahí va a entrar, obviamente entra una semilla equivocada. ¿Cuál era la semilla equivocada de Absalón? ¿Qué tenía que dar el papá a Absalón? Eso es lo que dice ahí. En vida, Absalón había tomado y erigido para sí entonces, ¿qué había levantado ahí? Una mano equivocada. ¿Cómo era su identidad? Ausencia de nombre. ¿Cuál es el mejor regalo? La transformación, el cambio de esa tierra. Por eso, vamos, como comentábamos, Adri, ¿cuál era? ¿Cuál era en el caso de Job? ¿Cuál era la fortaleza de Job? ¿Cuál era la fortaleza de Job? ¿Sí? ¿Por qué Job era tan apreciado por Dios? ¿Cuál era la identidad de Job? ¿Por qué Job era derecho? ¿Por qué Job era íntegro? ¿Por qué Job era temeroso de Dios? Porque Job levantaba siempre la mano derecha. Entonces, tenemos que ver, mire, entonces tenemos que ver qué es lo que tenía Job. La semilla que tenía Job, con la semilla que empezó Job. ¿Con qué semilla que empezó Job? Job empezó con la semilla de Job. ¿Y con qué estaba terminando Job cuando pasaron todas estas cosas? Con la semilla de Job. ¿Y cuál es la semilla de Job? Tenemos que preguntarnos qué significa Job, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa Job? Job significa enemigo. ¿Con qué semilla comenzó Job? ¿Con qué semilla comenzó Job? ¿Quién quiere ayudarme? Bueno, por cuestiones de tiempo, entonces le voy a mostrar. Verá. Job empieza con la semilla de enemigo. Pero Job se mete, busca de Dios, encuentra a Dios. ¿Y Dios qué hace con Job? Existe una transformación. ¿Qué se transformó? Se transformó la semilla, se transformó la tierra, se transformó su vida. ¿Y en qué se convirtió este Job? En un transformador, ¿sí? De cosas. Pero ¿en qué estaba terminado? Y entonces, en lugar de ser enemigo de Dios, ¿sí? ¿Se transformó en qué? Se transformó en alguien, como dice, se transformó en alguien íntegro. Amigo de Dios. No le podemos poner a amigo, pero se transformó ya en alguien que comenzó a enderezar las cosas, ¿ya? Y llega un momento en que nuevamente tenía que haber una siembra. Y entonces viene Satanás y le dice, yo voy a sembrar en él, o mejor dicho, yo voy a allanar en él. Y le voy a poner en donde está. Entonces,
¿en dónde estaba? ¿En dónde estaba Job? ¿Estaba en el lugar cercano con Dios o estaba más cercano de sus hijos? ¿O estaba más cercano de su esposa? Entonces, resulta ser que Job sí pudo transformar, pero esa semilla tenía que enseñarle también a sus hijos a sembrar. Pero a sus hijos, ¿qué les estaba enseñando? Ni siquiera a sembrar, ni siquiera a cosechar, sino a sus hijos les estaba enseñando el placer. Les estaba enseñando más les estaba enseñando las alegrías y el placer y el adulterio vano que la verdadera siembra y la verdadera cosecha. ¿Verdad? Entonces, los hijos... No extendió, ¿Perdón? no extendió a sus No, hijos. no estaban, sus hijos estaban allanados. Eso le digo, no extendió a sus hijos todo lo. Pero extender es una cosa. Yo también puedo extender, pero si yo no estoy allanado, ¿hacia dónde les voy a extender? Pregunta. Sí. Al adulterio. Exacto, exacto. Entonces, por eso yo tengo que aprender a ubicarme, a extenderme, a ponerme en la posición correcta y a mirar la posición correcta de los demás. Porque resulta ser que, si no, ahí se mete la mano de Absalón. Y cuando se mete la mano de Absalón, se mete la mano de un reino. Y entonces ahí, ¿quién reina ahí? ¿Quién reinaba? El Job. En esos momentos que pasó todas esas cosas, ¿quién estaba reinando? ¿Quién reinó? El enemigo. ¿Reinó o no reinó? Absalón. ¿Reinó o no reinó? La mujer. ¿Reinaba o no reinaba? Los hijos. ¿Reinaban o no reinaban? Y pregunta, hijo, ¿para qué reino trabajaba? Entonces, ¿qué tenía que hacer Job? Tenía que, antes de trabajar, tenía que ubicarse, pues, en donde le pusieron. Entonces, Dios le hace el favor de ubicarle y ubicarle a Satanás para que vuelva a qué? Vuelva a un proceso de sembrar y a un proceso de cosechar. Por eso, todo el año, usted puede estar en donde sea, pero existe solamente como decíamos, estos días son específicos ¿para qué? Estos días son específicos para allanar. Porque si no, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si se levanta la mano de Absalón en Job? ¿Qué pasa? ¿Sí ven? No tiene identidad. ¿Qué pasa si se levanta la mano de Absalón en sus hijos? No tienen identidad. ¿Qué pasa si se levanta la mano de Absalón en su esposa? No tiene identidad. ¿Y qué pasa cuando no tiene identidad? No puede allanar. No puede allanar, peor aún, tiene que La levantar. allana. Exacto, tiene exactamente. Si no tiene identidad, no tiene nombre y obviamente está en peligro su semilla y está en peligro su paternidad. Y después los hijos, ¿qué van a hacer? Los hijos, entonces, ¿qué es lo que le estaba pidiendo a Absalón siempre? ¿Le estaba pidiendo el reino, le estaba pidiendo a David o le estaba pidiendo identidad? Y cuando no le dio identidad el padre, se buscó otro padre. ¿Y el otro padre qué le dijo? Tienes que ser rey. Y en lugar de ser hijo, ¿qué quería ser él? Rey. Y ahí, ¿qué pasó? Pues vinieron todos. ¿Hacia quién vinieron todos estos, toda esta mano de Absalón? ¿Para quién fue? ¿Para qué David? Nuevamente, ¿qué tuvo que hacer David? Nuevamente David tuvo que otra vez empezar a querer sembrar, a querer allanar la tierra, a querer producir, a querer cambiar, porque ya mostró que la tierra nuevamente estaba siendo sembrada de todo este problema que se llama la mano de Absalón. El problema no es Absalón, sino el problema es
la mano de Absalón. ¿Y cuál es la mano de Absalón? Pues la mano que no conoce cuál es su derecha ni cuál es su izquierda. Y cuando no conoce cuál es su derecha y cuál es su izquierda, ¿quiénes son los que primero están en peligro? Si no tiene identidad usted, están en peligro los que no tienen identidad. Y cuando no tiene identidad, ¿le está dando identidad a quién? A una falsa paternidad. Y ahí sí, por más que le diga, Abba Padre, por más que le diga, mi Padre es Dios, obviamente no hay esa secuencia de identidad de paternidad, ni hay esa secuencia de identidad de paternidad en los hijos. ¿Y qué le toca? Pues le toca comenzar a arar una tierra de adulterio. ¿Y qué tal es arar una tierra de adulterio? Es dificilísimo. Pero Dios, ¿en cuál tierra quiere que usted trabaje? ¿En qué tierra quiere que trabaje usted? En la tierra del verdadero rey. Porque ahí, ¿qué hay? Ahí hay siembra, ahí hay cosecha, ahí hay identidad. Esa es la Sabe. Exactamente. Ese valle se llama el Valle de Sabe. Entonces el Valle de Sabe, ¿qué es? El Valle de la identidad. Pero eso tenemos que verlo a la luz de Abraham. Pero ahorita lo que queríamos topar, en el caso de Job, en el caso de Absalón, topar este tema. Lo que estamos haciendo ahora es bajando la mano de Absalón. Si baja la mano de Absalón, ¿qué pasa? El valle del falso rey, del falso reinado, pues deja de ser una tierra de mi trabajo y deja de ser la tierra del trabajo de mis hijos. Entonces, por eso, porque a partir de ahora, si ve, todo este valle, todo este allanamiento, toda esta tierra que tenemos que transitar, es una tierra de Babilonia. ¿Y cuál es la característica de Babilonia? La característica de Babilonia, ¿cuál es? Es la misma. Ausencia de identidad. No hay identidad. Exactamente. Si no, lea por qué se llama Babilonia y por qué querían levantar Babilonia. Bueno, vamos a orar, ¿les parece? Bueno. Padre, bendito seas al Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, porque sigue mostrándonos el valle de Sabe, el valle del Rey, para que en el nombre de Cristo Jesús, hoy, Señor, que tú has allanado, pues sepamos para qué tierra, qué reino y qué justicia la tuya, para llevarnos, Señor, por este arado verdadero. Y por cada vez que nos muestra, Señor, esa tierra de sequedad, esa tierra, Señor, de falta de identidad, muestre, Señor, a unos hijos, muestre, Señor, a tu paternidad en nuestros hijos. Porque si nuestros hijos, si la casa del Dabar, si los hijos de la casa del Dabar, en el nombre de Cristo Jesús, saben allanar, saben sembrar y saben cosechar contigo, pues en el nombre de Cristo Jesús, tu paternidad siempre será la que nos dé, la que nos abastezca semilla, la que abastezca en el nombre de Cristo Jesús de tu mensaje, la que abastezca, Padre Santo, de tus buenas nuevas y la que nos dé un arado, una siembra y una cosecha de un yugo verdadero, porque tu yugo fácil y tu carga ligera siempre, Señor, serán en esa tierra, en la tierra de tu allanamiento, de tu allanar, en la tierra en donde, Señor, los santos siempre se levanta y en donde en el nombre de Cristo Jesús tus hijos pueden llamarte Abba. Y tus hijos, Señor, que nos has concedido, que nos concedes, Padre, esa nueva semilla, sea para sembrar en esta tierra y tu mensaje se pueda extender. Bendito sea, Señor, por cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, y porque ya tenemos un Shabbat próximo, pero hoy hemos completado. Que se complete, Señor, esta tierra de Sabe, y que en el nombre de Cristo Jesús, esa mano de Absalón que quiso levantarse, esa sea la debilitada.
Pero en el nombre de Cristo Jesús, tu mano, siempre tu diestra de justicia, siempre sea la levantada. En el nombre de Cristo Jesús, bendiciones y Dios mediante nos vemos en Shabbat. Amén. 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 Gracias por todo, Bendiciones. pastor. Gracias, chicos. Nos vemos el viernes.